Capítulo 6. Regresaremos antes de la hora del té, dijo Karel. Estoy muy entusiasmada con la idea de partir mi pastel de cumpleaños. Se supone que no sabes que vas a tener pastel, contestó Romara. Y no llegues tarde. No, claro que no, contestó Karel, encaminándose hacia la puerta de la granja. Se detuvo de pronto y se volvió hacia su hermana. ¿No te gustaría venir con nosotros, Romara? Esta movió la cabeza. No quiero ser el tercero que sobra entre tú y el Squire. Nunca lo serías, protestó Karel, pero añadió con una sonrisa, aunque, la verdad sea dicha, me encanta tenerle para mí sola. Romara comprendía lo que quería decirle y se le encogía el corazón al ver que Karel se alejaba en el coche abierto, al lado del señor Buxton. ¿En qué terminaría todo aquello? Karel, era evidente, se había enamorado del Squire, como todos le llamaban. Romara venía observándoles a ambos desde hacía varias semanas y ya no abrigaba ninguna duda de que él le correspondía. Pero la noche anterior, Karel había entrado en el dormitorio de su hermana y se había sentado en su cama, diciendo: «Tengo algo que confesarte, Romara, y es posible que te enfades conmigo». «Sería muy difícil que pudiera disgustarme contigo», contestó Romara. «Espero que me perdonarás», murmuró Karel, «pero le he dicho a William quién soy». Hablaba titubeando y miró a su hermana con temor, como si esperase que se enfureciera con ella. «Me imaginaba que acabarías por hacerlo», contestó Romara con un suspiro. «Desde luego, no le he dicho nada de ti. Eso hubiera sido desleal. Pero, en lo que a mí se refiere, él debía conocer toda la verdad». Después de una ligera pausa, Romara le preguntó: «¿Me dirás por qué lo has hecho?» «Creo que conoces la respuesta. Él me ama. Me ama y quiere casarse conmigo». Karel unió las manos, en un gesto de angustia y agregó: «Deseo casarme con él más que nada en el mundo, pero ¿cómo lograré ser libre?» «Oh, Romara». «¿Cómo?» Su hermana le rodeó los hombros con un brazo. «Quisiera poderte contestar a eso», dijo con los ojos llenos de lágrimas. Lo que Karel le había confiado no le sorprendía. Era evidente, desde que llegaron a vivir a la granja, que el Squire no tenía ojos para nadie más que para la madre de Alex. Las visitaba todos los días y las llevaba a pasear en su carruaje. En ocasiones las llevaba a su casa, una hermosa construcción antigua que pertenecía a la familia Buxton desde hacía varias generaciones. Con el tiempo, había sido ampliada y mejorada hasta convertirla en el tipo de casa de campo que a cualquier mujer le parecería encantadora. Era fácil imaginar a Karel en el espacioso salón, con sus muebles de nogal estilo Reina Ana, y sus tapicerías de brocado con motivos de rosas, o verla sentada en el comedor ovalado, junto a la vieja chimenea y los retratos de los antepasados del Squire que colgaban de las paredes. Pero lo más importante, no lo constituía aquella casa, sino el hecho de que el señor Buxton era la clase de marido que Karel necesitaba. Era un hombre de carácter apacible, considerado y gentil, pero, al mismo tiempo, lo suficientemente autoritario para hacerse respetar como hombre y como hacendado, lo cual explicaba que todos los que trabajaban para él le tuvieran en un alto concepto. Romara se había enterado de muchas cosas relacionadas con el Squire a través de los Cosbel, que le reverenciaban, y deseó que Karel hubiera conocido a William Buxton antes de que Sir Harvey la sedujera, convirtiéndola en una mujer tan desdichada. Pero si todos los deseos se realizaran, se dijo a sí misma con tristeza, yo misma habría encontrado la felicidad. Durante las 5 semanas que llevaban en la granja, no solo se había acordado todos los días de Lord Ravenscar, sino que le echaba de menos, hasta el punto de llorar muchas noches sobre la almohada, sintiéndose invadida por el más negro pesimismo. Le era inútil repetirse que no tenía objeto suspirar por él y que su amor, para decirlo con la palabra justa, era un amor sin esperanza. Por el bien de él, tenía que permanecer oculta. Jamás debía encontrarla, pero aunque así ocurriera, sabía que amaba a otra mujer. El recuerdo de la hermosa Arlie Bray la atormentaba tanto que, cuando se miraba al espejo, no veía ya su propio rostro, sino el rostro de ella, tal como se lo imaginaba. ¿Cómo, se preguntaba, podía haber sido tan estúpida para enamorarse de un hombre que se había casado con ella en un momento de irresponsable locura?
Pero era inevitable que yo me enamorase de él, pensaba. Cerraba los ojos y le parecía ver su rostro viril y atractivo, sus ojos que buscaban inquisitivamente los de ella, su firme barbilla y su boca, que con frecuencia se curvaba en una sonrisa cínica. Le amo. Le amo. Se decía, llorando en la oscuridad. A veces, desesperada, pensaba que lo único que podía hacer para ayudarle era morirse. Entonces él sería libre y no existiría el peligro de que encontraran a su esposa y la sometieran a juicio por asesinato, con la consiguiente humillación para Lord Ravenscar. Pero, a pesar de sus lúgubres pensamientos, cada mañana, al despertar, se sentía agradecida de que ella y Karel hubieran encontrado, por un simple golpe de suerte, un paraíso de tranquilidad. Si la diligencia no hubiera sufrido aquel accidente y el señor Buxton no se hubiera detenido a avisar a los que la esperaban. Si él no se hubiese ofrecido, galantemente, a llevarlas, ¿dónde estarían ahora ella y su hermana? Aunque hubieran buscado por toda Inglaterra, difícilmente habrían encontrado un lugar tan cómodo y tan barato como la granja. Romara se sentía avergonzada al pagarle a la señora Cosbel, cada semana, la exigua cantidad que ésta les cobraba por el hospedaje y la alimentación. Estaba segura de que el squire había sugerido a sus arrendatarios que les cobraran lo menos posible, y la esposa del granjero era, por naturaleza, una mujer hospitalaria y generosa. Cuidaba de Alexander como si se tratara de uno de sus hijos y dado que, en su opinión, Karel se debilitaba mucho al amamantarlo, le había buscado una nodriza. Se trataba de una de sus nueras, que acababa de dar a luz a una niña y se mostró muy complacida de poder criar a otra criatura. Repuesta ya del todo y viéndose rodeada por la admiración y la ternura del squire, Karel se abría como un capullo al convertirse en una esplendorosa flor. Disfrutaba de la abundante y deliciosa comida de la granja y la tensión y la angustia había desaparecido de su rostro. Parecía, pensó Romara, que volvía a tener 18 años, como cuando Sir Harvey llamó a su puerta y la convirtió, de una joven encantadora y feliz, en una mujer desgraciada y llena de temores. Romara, al pensar en la escena de la noche anterior, cuando Karel le confesó que le había dicho al señor Buxton la verdad, comprendió que era mejor que él lo supiera. En su compañía, a Karel le sería fácil olvidarse de Sir Harvey y de sus amenazas. Pero Romara estaba segura de que él aún intentaría apoderarse de su hijo, pues no renunciaría fácilmente al mismo. Al principio de instalarse en la granja, le sobresaltaba escuchar el sonido de ruedas de los carruajes al acercarse al patio y contenía el aliento cuando alguien llamaba a la puerta. Se aterrorizaba al pensar que pudiera llegar uno de los hombres de Sir Harvey a exigir que entregaran a Alexander, o un funcionario de la policía que la obligara a ella a presentarse ante los tribunales. Pero, gradualmente, la buena comida, el descanso y las consoladoras atenciones de la señora Cosbel, fueron reduciendo el temor de Romara, aunque nada podía calmarle el dolor de su corazón cuando pensaba en Lord Ravenscar. Le torturaba pensar en él, sin duda, habría vuelto a Londres, olvidando que ella existía, entre sus amigos de Carlton House y la Cámara de los Lores. ¿Por qué iba él a dedicar siquiera un pensamiento a la mujer que había desaparecido de su vida tan rápidamente como llegara? Piensa en mí. Piensa en mí, murmuraba a veces cuando se encontraba a solas, deseosa de que sus pensamientos volaran al encuentro de Lord Ravenscar, allí donde se encontrase. Pero la razón le decía que, con el tiempo, desaparecería por completo de su mente, permitiéndole vivir su tranquila existencia de siempre. Ahora, después de haber seguido a Karel y al squire con la mirada hasta que se perdieron de vista, Romara entró en la amplia cocina de la granja, donde la señora Cosbel estaba decorando el bizcocho que había preparado para celebrar los 19 años de Karel. Se encontraba aplicando el turrón de adorno con un puñado de plumas de ganso, como Romara había visto hacerlo a las amas de casa de Huntingdonshire, y el resultado era ciertamente muy atractivo. Mi hermana va a sentirse muy emocionada, dijo la joven. Siempre le han encantado los pasteles de cumpleaños, desde que era niña. Uno nunca es demasiado viejo para dejar de disfrutar de ellos, dijo la señora Cosbel. Sin embargo, el squire se rió de mí cuando le hice uno para su último cumpleaños. Pero seguro que se lo comió, de todos modos, dijo Romara con una sonrisa. Claro que sí, exclamó la señora Cosbel. No quiere un bollo caliente,
querida. Los tengo en el horno. No, por favor, no me tiente. Exclamó Romara. Estoy engordando tanto, que ya casi no me sirve mi ropa ni la de Karel. En el caso de su hermana estaría bien, comentó la señora Cosbel. Como le he dicho a ella tantas veces, tiene la figura de una palo de escoba. Retrocedió un poco para admirar su trabajo, añadiendo, pero al Squire no le importaría que estuviera tan gorda como yo. Romara no contestó. Sabía demasiado bien que la señora Cosbel se moría de curiosidad por saber si Karel era viuda o si tenía un marido en algún rincón del mundo. Las dos hermanas habían tenido siempre mucho cuidado de no decir delante de ella nada que pudiera alentar las preguntas que, según podían adivinar, tenía la tentación de hacerles. En cambio, Romara se alegraba de que el Squire conociera ya su secreto, pues de ese modo tomaría mayores precauciones respecto a dónde llevaba a Karel. Aquel día, como sabía Romara, harían tan solo un breve recorrido para ir a ver los rebaños del Squire, así que no tenía por qué sentirse nerviosa. Jamás la abandonaba el temor de que pudieran salir de la propiedad y que alguno de los hombres enviados por Sir Harvey viera a Karel. «Está usted muy seria, querida», dijo la señora Cosbel. «Diviértase mientras es joven todavía. Es lo que digo yo siempre, las preocupaciones llegan solas cuando se es vieja como yo. Si voy a tener tan pocas preocupaciones como usted cuando llegue a su edad», contestó Romara, «seré una persona realmente feliz. Soy feliz porque tengo un buen marido y le doy gracias a Dios por ello todos los días del año», dijo la señora Cosbel. «Jamás ha existido una mujer sobre la tierra que tuviera un marido mejor que el mío». «Estoy de acuerdo con usted», reconoció Romara. Jade Cosbel era un hombre de pocas palabras, hosco casi, pero no había la menor duda de que amaba entrañablemente a su esposa y a sus hijos, y que amaba también la tierra que cultivaba y los animales que atendía. Todas las mañanas se levantaba antes de las 5 y, si la granja progresaba visiblemente era porque él, en persona, lo atendía todo y procuraba que los hombres que trabajaban bajo sus órdenes se interesaran como él en su tarea. «El señor Buxton es muy afortunado al contar con su ayuda», se dijo Romara. Aquello le hizo recordar el día en que ella y Lord Ravenscar habían visitado a los Weston. La señora había felicitado a Lord Ravenscar por tener una esposa tan encantadora como ella. Suponía que los Weston, y los demás arrendatarios de Lord Ravenscar, debían estarse preguntando qué le había sucedido. Aunque quizá ya estuvieran enterados de lo que ella había hecho y la recordaran con horror, considerándola indigna de ser la esposa de su amo. Romara fue hasta la puerta trasera de la cocina y se detuvo allí para contemplar a los patos y gansos que bebían en el pequeño estanque que había fuera, mientras escuchaba a las gallinas que cacareaban entre la paja del establo. La paz de aquella escena le hizo preguntarse, asombrada, si sería cierto que se había visto involucrada en incidentes tan dramáticos. Había sido golpeada, hasta quedar inconsciente, por Sir Harvey. Había sido casada por un clérigo borracho. Había matado a un hombre que trataba de robar al hijo de su hermana. En aquel sitio, todo parecía imposible. Y como tales pensamientos la llenaban de inquietud y tristeza, salió de la cocina, dejando a la señora Cosbel ocupada todavía en la decoración del pastel, y se dirigió a la sala para reanudar su costura. Había siempre muchas cosas que remendar, pues habían llevado muy poca ropa consigo. Como ni ella ni su hermana deseaban ir al pueblo, Romara le había pedido a la señora Cosbel que le comprara, el día de mercado, una pieza de muselina, con la cual confeccionó nuevos y bonitos vestidos para ella y Karel. No podían competir, desde luego, con aquellos tan elegantes que Sir Harvey le había regalado a Karel, pero eran, en cambio, más adecuados para el campo. «Pronto necesitaremos más dinero», pensó muy preocupada. Sería humillante tener que pedirle un préstamo al Squire y Romara se preguntó si no resultaría peligroso que ella fuera a ver al abogado de la familia. «Lo discutiré con Karel», pensó, diciéndose a continuación que tal vez a su hermana no le parecería impropio aceptar lo que el señor Buxton, sin duda, estaba dispuesto a ofrecerles. ¿En qué terminará todo esto? ¿Qué sucederá? ¿Durante cuánto tiempo podremos seguir así? Aquellas preguntas daban vueltas en la mente de Romara. Por fin, escuchó el sonido de los cascos de los caballos y comprendió que Karel había vuelto.
Los ojos de su hermana brillaban intensamente y sus labios sonreían. Romara tuvo la sospecha de que el Squire la había besado. Es criticable e incorrecto, pues ella era una mujer casada. Pero ¿cómo podía esperarse que una mujer le fuera leal a un hombre tan odioso como Sir Harvey Witchbold? Romara, ya estamos aquí, exclamó Carol con entusiasmo. Y mira lo que William me ha dado como regalo de cumpleaños. Levantó la mano y Romara vio que Carol lucía en su muñeca un brazalete de oro con incrustaciones de turquesas y brillantes. ¿No es precioso?, exclamó Carol. Levantó la mirada hacia su hermana y comprendió, por su expresión, que ella no aprobaba el regalo. No he podido oponerme, se defendió. Estaba tan ansioso de hacerme un obsequio. Además, ¿quién va a saberlo, aparte de ti? No, claro. Supongo que no tiene mayor importancia, murmuró Romara. No pudo evitar el pensar que Carol se estaba dejando llevar por una corriente peligrosa, pero no tenía deseos de ensombrecer la dicha que sentía el día de su cumpleaños. El señor Buxton había dejado los caballos a cargo del chico que ayudaba en la granja. Ahora entró en el pequeño vestíbulo para preguntar: ¿Está listo el té? Carol ha insistido mucho en que no debíamos llegar tarde. Supongo que ya estará todo dispuesto, contestó Romara, pero se lo diré enseguida con certeza. Estaban a unos pasos de la cocina, por lo que Romara abrió la puerta y asomó la cabeza para decir: Ya han llegado, señora Cosbell. Pueden pasar ahora. Solo me falta prender 3 velitas, contestó la señora Cosbell. Mientras ésta daba los últimos toques al bizcocho, su esposo, que había regresado de sus labores más temprano que de costumbre, la observaba. Seguramente había querido participar en la ceremonia de cortar el pastel y comer un trozo. Posteriormente, tomarían el té en la sala, pero Romara había insistido en que la señora Cosbell, que se había tomado tanta molestia en prepararlo, les viera cortar el pastel. Su nuera se encontraba en un rincón de la cocina, amamantando a Alexander. Romara esperó un momento y, al ver que la última velita había sido encendida, abrió la puerta de la cocina. Pasen, dijo. Vio, al volver la cabeza, que Carol levantaba la mirada hacia el Squire y que se decían algo en voz baja, como hacen siempre los enamorados. Sintió que su corazón se contraía al ver la pareja tan feliz que formaban y, aunque trató de evitarlo, sintió un violento ataque de envidia. Solo existía un hombre al que ella hubiera querido poder mirar así. Un hombre al que le hubiera gustado tener allí en aquellos momentos. Pero ¿qué objeto tenía pensar siquiera en ello? Carol se alejó del señor Buxton con un gesto casi de culpabilidad y se acercó a su hermana. Ahora, la sorpresa, exclamó Romara y les condujo hasta la cocina. El pastel era, como podía esperarse, enorme, ya que la señora Cosbell lo concebía todo en proporción a su propio tamaño. Con 19 velitas ardiendo encima, resultaba de verdad impresionante. Carol lanzó una exclamación de alegría y aplaudió, entusiasmada. Es magnífico. El pastel más grande que he tenido en mi vida. Gracias. Muchísimas gracias, señora Cosbell. Me alegro de que le guste, señora, dijo la granjera, muy satisfecha. Como recordaba que Carol era casada, la llamaba, señora, pero por considerar que Romara era una chica soltera, con frecuencia se olvidaba de ser tan formal con ella. Jake, dijo la señora Cosbell, dirigiéndose a su esposo con firmeza, tú no has visto a la señora Hammond desde ayer, así que debes felicitarla. Feliz cumpleaños, señora, murmuró Jake con visible timidez. Gracias. Gracias por todo, exclamó Carol. Ahora debo partir el pastel, ¿verdad? Le va a costar un poco de trabajo, dijo la señora Cosbell, tomando un cuchillo grande. Será mejor que le ayude, Squire. Este pastel es uno de los mejores que he hecho nunca. Entonces, sin duda alguna, todos vamos a sufrir indigestión, dijo el señor Buxton con una sonrisa. Me llevó algún tiempo recuperarme de su pastel de Navidad. No lo creo, exclamó, riendo, la señora Cosbell. Usted digería hasta las piedras desde que era niño. Y cuando tenía el tamaño de Alexander, gritaba tanto como él si tenía hambre.
Todos se echaron a reír y Karel le dijo a la nuera de los granjeros: acerca a Alexander para que pueda ver las velas. El bebé fue adecuadamente incorporado en los brazos de su nodriza y Karel le miró con una expresión de adoración en los ojos. Creo que está tratando de alcanzarlas. Mira, Romara, se ve que le encantan las lucecitas. Estamos esperando a que partas el pastel, querida, dijo Romara con una sonrisa. Sí, desde luego. Repuso Karel, que cogió el cuchillo y levantó la mirada hacia el señor Buxton, invitándole, sin palabras, a que le ayudara. La firme mano de él cubrió la femenina. La expresión de sus ojos era sumamente reveladora. Cuando presionaron el cuchillo para que atravesara el pastel, Romara exclamó: no olviden formular un deseo. Piensen en algo que deseen ver convertido en realidad. Al decir esto, no le cupo la menor duda de que Karel y el Squire estaban expresando el mismo deseo. Notó que se acercaban un poco más el uno al otro. En aquel momento se escuchó, inesperadamente, el ruido de fuertes pisadas que se acercaban a la puerta de la cocina. Romara volvió la cabeza y cuando vio al que llegaba, le fue imposible moverse o lanzar una exclamación de advertencia. Karel y el Squire retiraron juntos el cuchillo del pastel. Entonces ella levantó la mirada y profirió un grito repentino. Harvey. Sí, Harvey, contestó él. Sin duda alguna, estás sorprendida al verme. Aunque no creo que hayas podido ser tan tonta como para pensar que lograrías escapar de mí. Karel no contestó. Su voz, como la de Romara, parecía ahogarse en su garganta. Se limitó a mirar con los ojos muy abiertos a su marido y el cuchillo cayó de su mano, golpeando ruidosamente la mesa de la cocina. Encantadora fiestecita familiar, exclamó Sir Harvey con desdén. Y veo que mi hijo también está presente. Sus ojos se clavaron por un momento en el bebé, que se distraía aún mirando las luces brillantes de las velas. Instintivamente, Karel dio un paso hacia Alexander. No te lo llevarás, dijo, reaccionando al fin, con voz llena de furia. No dejaré que me lo quites. Esa es una declaración idiota a la que no voy a prestar atención, dijo Sir Harvey. O te vienes conmigo, trayendo al niño como te he ordenado que lo hagas, o me lo llevaré a él solo. No. Nunca. Gritó Karel. De nuevo, su voz temblaba con el mismo terror que Romara había escuchado antes, cuando se encontraban en la casa de la calle Curzon. El señor Buxton rodeó la mesa y se enfrentó a Sir Harvey. Mire, señor, dijo. Me gustaría mucho que discutiéramos este asunto. ¿Y usted quién demonios es? Preguntó Sir Harvey. Un amigo de su esposa, contestó el Squire. Creo que lo mejor sería que nos retirásemos a otra habitación, donde podamos hablar privadamente. Yo no tengo nada que hablar con usted, replicó Sir Harvey. Aunque se llame usted amigo de mi esposa, me imagino que en realidad es su amante. No lo soy, le contradijo el señor Buxton con voz alterada. No tiene usted derecho a hacerla objeto de esa acusación. Sir Harvey se echó a reír, con expresión maligna. El honor de mi esposa es cosa harto discutible, dijo. Puede quedarse con ella, si la quiere. Solo estoy interesado por mi hijo. No lo tendrás jamás, gritó Karel. Es solo mío y jamás renunciaré a él. Tú nunca quisiste que naciera. Las lágrimas corrían por el rostro de Karel y Romara se dirigió a Sir Harvey. Por favor, no altere así a Karel, dijo, procurando que su voz sonase calmada. Venía muy débil cuando la traje de Londres y podría recaer de nuevo. Así que está usted interfiriendo otra vez, ¿no? Dijo Sir Harvey en tono amenazador. ¿Quiere que vuelva a tratarla como lo hice la otra vez? No tenga la menor duda de que lo haré si me obliga a ello. Su voz era tan áspera, que Romara, instintivamente, dio un paso atrás y tuvo que apoyarse en una silla para no caer. Sir Harvey volvió a reír de forma desagradable. Decídete, le dijo a Karel. ¿Vienes con el niño o me lo llevo solo? No hará ninguna de las dos cosas, dijo el señor Buxton con voz serena, más llena de firmeza. Reconozco que tiene usted ciertos derechos, pero, como ya he sugerido, debemos discutir esto tranquilamente,
sin apasionamientos. Al decir esto, se colocó entre Sir Harvey y Carol, como si tratara de proteger a esta. ¿Cómo se atreve a interferir entre mi esposa y yo?, gritó Sir Harvey. Tenía el mismo rostro congestionado como aquella vez, cuando maltrató físicamente a las dos jóvenes. Tengo entendido, dijo el Squire, que usted está tratando de probar que su esposa no es la persona adecuada para cuidar a su hijo. Pero yo, Sir Harvey, considero que usted no es la persona adecuada para cuidar ni de su esposa ni de su hijo. Por un momento, sus palabras parecieron dejar sin aliento a Sir Harvey. Pero de pronto, introdujo la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó una pistola. Apuntó al Squire, diciéndole con furia: «Quítese de mi camino. Carol, ven aquí con el niño. Su conducta es escandalosa», exclamó el señor Buxton. Sir Harvey no contestó. Se limitó a mirar con expresión furiosa al hombre que estaba frente a él y Romara vio su intención de apretar el gatillo. Sin detenerse a pensar en las consecuencias, corrió hacia él y, cuando Sir Harvey se disponía a dispararle al Squire apuntándole al pecho, ella trató de desviar el brazo hacia arriba. Sir Harvey era demasiado fuerte para Romara, pero la bala, en lugar de atravesarle al Squire el corazón, solo le rozó el brazo, incrustándose luego en la pared que había a su espalda, haciendo caer algunas esquirlas de yeso. Enseguida, apartando a Romara de un empujón, Sir Harvey intentó volver a disparar. Pero, antes de que pudiera hacerlo, el señor Buxton había sacado una pistola de su propio bolsillo y disparó directamente al pecho de Sir Harvey. Por un momento, permaneció inmóvil, como si la bala no le hubiera tocado, pero después, lentamente, tan lentamente que resultaba aterrador mirarlo, cayó de rodillas y luego se desplomó al suelo. Tenía la boca y los ojos abiertos, pero Romara solo podía mirar a Carol. Estaba abrazada al Squire, gritando frenéticamente, una y otra vez: «Ha podido matarte. Ha podido matarte, William». En aquel momento se escuchó el sonido de las ruedas de un vehículo que se detenía cerca de la casa. Alarmada, Romara fue a la puerta para ver quién había llegado. Con una exclamación ahogada, salió corriendo al patio. El hombre que descendía del faetón, apenas había tenido tiempo de poner pie en tierra cuando ella se arrojó en sus brazos. «Trent. Oh, Trent, has venido», dijo, tuteándole y llamándole por su nombre de pila sin reparar en ello. «Gracias a Dios. Lo deseaba tanto. Te necesitaba tan desesperadamente». Trent Ravenscar la miró atentamente y preguntó disgustado: «¿Por qué desapareciste así, Romara?». Mas enseguida la rodeó con sus brazos y la besó apasionadamente en los labios. Romara se quedó inmóvil, sin poder apenas respirar. Luego, él se apartó en el ceño fruncido. «¿Qué demonios está pasando aquí?», preguntó, entrando en la cocina. El cuerpo de Sir Harvey estaba tendido en medio de la cocina. Trent lo miró antes de dirigir la vista hacia Carol, que seguía abrazada al Squire. El brazo de colgaba a un lado, y la sangre le corría hasta la mano. Todos permanecían inmóviles, mirando muy pálidos hacia la puerta, desde el otro lado de la mesa, donde aún ardían las 19 velitas sobre el pastel de cumpleaños. Por un momento, nadie habló hasta que el señor Buxton exclamó, sorprendido: «Trent. ¡Qué inesperada visita! Has llegado en un momento poco afortunado». «No es una visita inesperada», repuso Trent con brusquedad. «He venido siguiendo a este cerdo desde Londres. Pero veo, William, que has dispuesto de él de manera muy efectiva». «Él disparó primero», contestó el señor Buxton, sin imaginarse que yo estaba armado. «Exactamente el tipo de cosas que era capaz de hacer Harvey Witchbold», comentó Trent. «El señor Buxton ha disparado en defensa propia», se apresuró a decir Romara. «Su pistola era de 2 recámaras», añadió el Squire. «Si él hubiera disparado de nuevo, como era su intención, me habría matado sin duda alguna. Pero Romara me ha salvado la vida». Trent Ravenscar miró a su esposa y sonrió. «Eso no me sorprende», dijo. «Ha sido en defensa propia, señor», dijo el granjero Cosbel lentamente, como si hasta entonces no hubiera recuperado la voz. «Claro que sí.
Intervino la señora Cosbell con voz chillona. Casi no podía dar crédito a mis ojos. Hubiera matado a nuestro Squire, si ella no hubiera intervenido. Como ves, tengo testigos, comentó el Squire, dirigiéndose a Trent. Después miró a Carol, que sollozaba sobre su hombro. Tranquilízate, querida, dijo. Ya ha pasado todo. Le has matado para impedir que me quitara a mi hijo, sollozó Carol, pero no te traerá problemas. No habrá ningún problema, te lo aseguro. Todo puede explicarse perfectamente, dijo el Squire con ternura. Trent escuchaba aquel intercambio de palabras con cierta sorpresa. Pero enseguida, de la forma que él acostumbraba, decidió hacerse cargo de las cosas. Lo mejor que podemos hacer, William, dijo, es que tú y yo, acompañados de este hombre que ha sido testigo de lo ocurrido, vayamos inmediatamente a ver al conde Estebel. Por fortuna, es amigo de los dos. Sí, es lo mejor que podemos hacer, reconoció el Squire. Lord Ravenscar dirigió una mirada de infinito desprecio al cadáver de Sir Harvey y, dirigiéndose al granjero Cosbell, dijo. Antes de que nos vayamos, será mejor que retire esta carroña de su cocina. Llévelo a donde nadie lo vea, hasta que enviemos a un clérigo para darle sepultura. Como si el granjero Cosbell reconociera la voz de mando de un hombre autoritario, contestó de inmediato. Lo haré ahora mismo, señor. Trent Ravenscar miró a Romara. Tú y Carol, recoged vuestras cosas, dijo. Tan pronto como Baxter y yo regresemos, os llevaré a casa. Romara le miró con los ojos muy abiertos. No me están buscando las autoridades. Una leve sonrisa curvó los labios de Lord Ravenscar. Sobreestimaste tu habilidad con la pistola. Si tirabas a matar, diste bien lejos del blanco. Aquel hombre, no está muerto. Solo está, imagino, bastante incómodo. Mi pequeña amazona, fue en el hombro donde le diste. Por un momento, Romara pensó que no había oído bien. Tendiendo las manos hacia Lord Ravenscar, le dijo débilmente. No puedo creerlo. Temo que, me voy a desmayar. Él la rodeó con un brazo para sostenerla y dijo con decisión. Tonterías. Vas a dedicarte a hacer las maletas. William y yo no tardaremos. El conde Estebel vive a solo 3 kilómetros de aquí. Pensé que la policía me andaría buscando, murmuró Romara. Ya hablaremos de eso cuando lleguemos a casa, contestó Lord Ravenscar. Carol intervino, entonces, diciendo. Si Alexander y yo volvemos a Ravenhouse, ¿a dónde irá William? William, a quien conozco casi desde que tenía la edad de tu hijo, es siempre bienvenido a mi casa, contestó Trent, y él lo sabe muy bien. Carol volvió el rostro hacia el Squire, suplicando. Ven con nosotros, por favor, William. Esa es mi intención, querida, contestó él. Pero, primero, preparad vuestras cosas, como sugiere Trent. Usted no va a ninguna parte, Squire, intervino la señora Cosbell, hasta que yo le haya curado ese brazo. Es solo un rasguño, protestó el señor Baxter. Pero la señora Cosbell le quitaba ya la chaqueta. Carol se echó a llorar al ver la cantidad de sangre que tenía en la camisa y William Baxter dejó de protestar. Tenía, en realidad, solo una herida superficial. Cuando la señora Cosbell terminó hábilmente de vendarle, estuvo listo para irse con Lord Ravenscar a ver al conde Estebel. Les acompañaría Jake Cosbell, que ya se había encargado de retirar el cadáver. Romara pensó, deprimida, que aunque la muerte de una persona era algo terrible, nadie lloraría a Sir Harvey Witchbold. Ahora Carol podía casarse con William Baxter y Alexander jamás sabría la clase de hombre que había sido su padre. Como por arte de magia, había desaparecido las oscuras nubes que nublaban el alma de Romara y ahora parecía brillar el sol. Le latía el corazón, locamente emocionado, porque Lord Ravenscar se encontraba allí y le parecía aún más apuesto e impresionante de cómo lo recordaba. Le amo, pensó, y ahora que está aquí, todo me parece diferente. Trent, que había estado esperando impaciente a que terminaran de vendarle el brazo a su amigo, volvió la cabeza para mirarla. Ella se sintió un tanto turbada bajo el escrutinio de sus ojos. ¿Cómo nos has encontrado?, inquirió.
Me alegra que lo preguntes, contestó él. ¿Cómo iba a adivinar que estabais tan cerca y con uno de mis mejores amigos? Pensé que las dos teníamos que escondernos en algún sitio donde nadie pudiera encontrarnos. Los labios de Trent se apretaron con expresión de disgusto y ello afligió a Romara. Yo sabía que Witchbolt jamás dejaría de buscar a Carel, dijo él. De modo que, en lugar de contratar a investigadores para que os localizaran, me dediqué a sobornar a sus criados, como lo había hecho antes, para descubrir qué información poseían él y sus secuaces. Eso fue muy astuto por tu parte, dijo Romara. Sus agentes le dijeron esta mañana, a primera hora, que Carel había sido localizada en esta granja. Yo recibí la información pocos minutos después de que Witchbolt hubiera pagado por ella. Así que le seguiste. Y qué horrible conductor era. Mi palafrenero me decía que parecía conducir su carruaje con los pies, no con las manos, y su descripción era exacta. Trent había llegado en el momento adecuado, precisamente cuando más le necesitaban, pensó Romara. Se sentía ansiosa de preguntarle si deseaba de verdad encontrarla, pero se abstuvo de hacerlo y, abrazando a Carel, le dijo cariñosamente: será mejor que hagamos el equipaje cuando antes. Carel, sin prestarle atención, miró al Squire. ¿No tardarás mucho?, preguntó. Debo limpiar mi nombre de toda mancha, dijo él. Pero volveré lo antes posible, te lo prometo. Se llevó la mano de Carel a los labios y Romara le oyó murmurar muy suavemente: cuídate, amor mío. Enseguida partieron él y Lord Ravenscar en el faetón de este, seguidos por el granjero Cosbel, que conducía un carruaje abierto del Squire. Jamás en mi vida había visto nada semejante a lo que he presenciado hoy, exclamó la señora Cosbel. En aquel momento, Alexander comenzó a llorar. Llora porque tiene hambre, dijo la nodriza. Y tendrá más hambre aún, replicó la señora Cosbel, si no te vas con él a Ravenhouse. ¿Irme yo a Ravenhouse?, exclamó su nuera, en el colmo de la sorpresa. ¿Cómo puede ser eso posible? Alguien tiene que conservar la cabeza en su sitio, repuso la señora Cosbel. ¿Cómo crees que se las va a arreglar el bebé sin ti? Quiere decir que debo quedarme en casa de Lord Ravenscar. Eso precisamente. Y llevaré a mi nene conmigo. Por supuesto que sí. ¿Y qué seré de Joe? ¿Qué será de Joe?, replicó la señora Cosbel. Cuidé de mi hijo durante casi 25 años antes de que se casara contigo, ¿crees que no puedo hacerlo ahora? Su nuera sonrió. No crea que no quiero conocer Ravenhouse. He oído hablar tanto de esa casa, que me encantaría ir. Pero, la verdad. Anda, niña, no le des más vueltas y prepárate. Necesitarás una muda de ropa y lleva tu mejor vestido, porque vas a estar entre sirvientes de categoría. Mientras tanto, en su habitación del piso de arriba, Carel le echaba los brazos al cuello a Romara. «Puedo casarme con William», le repetía una y otra vez. «Puedo casarme con William. Oh, Romara. Qué maravillosa es la vida». Esa no es la expresión adecuada para alguien que se ha convertido en viuda hace media hora, bromeó Romara. Pero, la verdad, querida, me alegro muchísimo. William es tan bondadoso, tan comprensivo. Viviremos en su preciosa casa y espero tener muchos hijos para que jueguen con Alexander. Todo parecía como un cuento de hadas, con un final feliz, pensó Romara. Pero en su mente y en su corazón, alentaba una inquietante pregunta. ¿Y de mí? ¿Qué seré de mí? Retumbaba en sus oídos con potencia ensordecedora mientras preparaba el equipaje. Carel estaba demasiado excitada para hacer otra cosa que ponerse un vestido limpio y mirarse al espejo. «Gracias a Dios», exclamó. «Cuando volvamos a Ravenhouse podré ponerme toda la ropa bonita que traje de Londres». Lanzó un pequeño grito de emoción. «Oh, Romara. ¿Te das cuenta de que tendré que comprar vestidos nuevos para mi trousseau? ¿Crees que tendremos dinero para eso?» «Por supuesto que lo tendremos, mujer». Carel miró el brazalete que llevaba en la muñeca. «William me dijo que, según las creencias del Oriente, las turquesas me traerían buena suerte. Y mira si ha sido verdad». «Eres muy afortunada», dijo Romara.
¿Y quién hubiera imaginado que el Squire fuera tan amigo de Lord Ravenscar? Después de todo, dijo Carol, era de esperarse, puesto que sus posesiones están cerca. Sonrió antes de continuar. Con frecuencia, pensé en preguntarle a William si había estado alguna vez en Raven House. Pero pensé que tal vez nos relacionaría con Lord Ravenscar y tú te habrías molestado. Romara se encontraba sentada en cuchillas junto al baúl en el guardaba sus cosas. Todavía no puedo creer que yo no matase a aquel hombre, dijo. Tuve la intención de hacerlo, porque se llevaba a Alexander. Y estaba segura de que lo había hecho. Había pasado muchas noches despierta, temblando ante la idea de ser llevada a juicio y declarada culpable. La habrían mandado a prisión o, en el mejor de los casos, hubiera tenido que vivir recluida en sus habitaciones, a disposición de su majestad. Menos mal que no fue así, contestó Carol, acercándose a ella para abrazarla. Pero no volvamos a pensar en eso, querida. Has sido tan valiente y tan maravillosa conmigo, que nunca podré agradecértelo bastante. Si no hubiera sido por ti, Alexander jamás habría tenido un apellido, tal vez ni siquiera hubiera nacido. Harvey nunca lo deseó. Si yo tengo que olvidar, tú tendrás que hacerlo también, dijo Romara. Precisamente, pensaba esta mañana que has recobrado el aspecto que tenías cuando Sir Harvey apareció en tu vida. Imagina que has vuelto a aquella época dichosa, Carol. Olvídate de esta horrible, espantosa experiencia, y sé feliz con William, que te ama realmente. No he dejado de preguntarme, durante mucho tiempo, si lo que sentía por Harvey era amor, dijo Carol suavemente. Ahora empiezo a darme cuenta de que solo se trató de un capricho, porque él era un hombre mundano, perteneciente a una esfera que yo no conocía. Eras demasiado joven para comprender su verdadero carácter, dijo Romara, llena de compasión. Todo me parece una pesadilla, pero tienes razón, Romara, nunca volveré a pensar en él. Solo pensaré en William y en cómo hacerle feliz. Estoy segura de que seréis muy dichosos, dijo Romara, sonriendo. Y sabes, Carol, a papá le hubiera gustado William. Es el tipo de yerno que habría deseado. Lo mismo puede decirse de Lord Ravenscar. Su hermana no contestó y, al cabo de unos momentos, Carol se atrevió a preguntarle. No quiero herirte, pero, ¿crees que habrá olvidado a esa mujer que le abandonó? No tengo idea. Yo la vi una vez. ¿Tú la viste?, exclamó Romara. ¿Por qué no me lo habías dicho? Pensé que podría alterarte, contestó Carol con sencillez. Sucedió cuando fui a los jardines Vauxhall con Harvey. Estaba en el palco siguiente al nuestro. Él la miraba continuamente, comentando lo hermosa que era, para ponerme celosa. Se detuvo y después continuó diciendo. No me pareció que Arlie Bray fuera una buena persona. ¿Por qué dices eso? Estaba coqueteando con 2 o 3 hombres al mismo tiempo. Les provocaba deliberadamente y ellos parecían muy emocionados, pero pude darme cuenta de que ninguno le importaba a ella un comino. Romara suspiró. Si aquel era el tipo de mujer que le gustaba a Lord Ravenscar, ¿cómo podría ella eclipsar su recuerdo? Sabía muy bien que nunca serviría para coquetear ni siquiera con un hombre, no digamos con 3. Temió entonces que, aunque llegaran a algún arreglo sensato para vivir como marido y mujer, él la consideraría aburrida y, sin duda alguna, la dejaría sola en el campo mientras se divertía en Londres con sus amigos. Debemos seguir haciendo las maletas, dijo con brusquedad. Sí, démonos prisa, dijo Carol, volviendo al tema que realmente le interesaba. Quiero estar con William cuanto antes.